De regreso a Soberanía Popular. Miren, cuando los partidos políticos, y más aquellos que duran tanto en el poder, pierden la noción de la realidad social que vive el pueblo, y ellos chocan con esa realidad cuando vuelven a la oposición. Yo recuerdo un famoso cuento, una historia, de que Leonel Fernández en el año 2000, cuando salió del poder, iba con su chofer y que le dijo al chofer que los niños habían vuelto a pedir a los semáforos. Y el chofer le dijo: no, presidente, ellos siempre han estado ahí, lo que pasa es que de antes nosotros no nos parábamos en los semáforos. ¿Tú entiendes? Y era alta velocidad. Entonces, eso mismo está ocurriendo ahora con algunos dirigentes del PLD, que han vuelto a la realidad y ellos se les olvidó que esa realidad ha estado ahí latentemente, que ellos la dejaron ahí y que ellos no la vivían porque duraron 20 años en el poder, que ellos no sabían el precio de los alimentos, que no sabían el precio de la gasolina, que no sabían el precio de los pasajes aéreos, que no sabían el precio de las herramientas de construcción, que no sabían tampoco las piezas de los vehículos, que no sabían mucho menos cómo era la realidad de la gente en los barrios y en los pueblos. Ellos ahora no conocen de que aquí hay gente que vive en casa de cartón, de que hay gente que vive en casa de madera recostada, de que hay gente que le pasan cañada por la sala de su casa, de que aquí hay una concentración de pobreza increíble. Ellos creen que eso se ha aflorado en 2 años o en el tiempo que tiene Luis Abinader. Y por eso usted ve que Leonel Fernández en sus recorridos, ahora que decidió contactar la realidad social de este pueblo, va a casitas cayéndose y hace expresiones ahí de sorpresa y lastimosa y de identificación con esa pobreza y ese tipo de vida que llevan esos ciudadanos. Pero a él se le olvida preguntarle que qué tiempo ellos tienen en esa condición, que dónde ellos vivían antes de Luis Abinader llegar al poder y por qué razón ellos tuvieron que retroceder a ese tipo de vida. Y no se hace esa pregunta ni la externa porque sabe que esa gente han vivido ahí, que esa es una pobreza que viene de antaños, que hay una deuda social con este pueblo, que el PLD no la pagó, que el PLD en 20 años no pudo resolver ni siquiera esos problemitas de vivienda y por lo menos de una vida digna, de una vida aunque sea decente. Ellos no pudieron palpar eso. Y ahora, como elementos políticos que son y quieren hacer campaña política y sobre todo de conexión con una sociedad que se apartaron, usted ve que este fin de semana Leonel Fernández habla de la educación, que va a ser una educación de avanzada cuando él vaya al poder. Eso mismo dice Felucho, José, el Feluchito, ¿cómo es ella? Juan Ariel Jiménez. Eso mismo plantea desde el PLD Dantes, y eso mismo plantean algunos personeros de la Fuerza del Pueblo que increíblemente, yo quiero que el señor director me ayude con una imagen de quienes acompañan a Leonel Fernández para que nosotros vayamos desmitificando esas aspiraciones que no van a hacer nada, que no van a contribuir en nada, que no hay promesa de que puedan experimentar un proceso de cambio. Miren esa foto, que son lo que, mientras Leonel Fernández en ese recorrido por Samaná estaba asistiendo a una casita humilde cayéndose, en un restaurante de Samaná lo estaba esperando esta burguesía que él creó. Ahí está el ex jefe de la policía, que no se sabe si tiene visado, pero que tiene todos los informes negativos, con 1.400 muertes extrajudiciales en la costilla y con una chaqueta
que cuesta miles de dólares. Ahí le sigue el diputado Maldonado, que fue presidente de la Cámara de Diputados, que usted no le conoce una familia de abolengo, sin embargo su declaración jurada es de varios millones. ¿Cómo? Ahí está también el que fue director del Plan Social y también de los comedores económicos en el gobierno de Leonel Fernández, el señor Nicolás Calderón, que tiene también una posición económica muy cómoda, muy cómoda. Le sigue el nefasto expresidente de la Junta Central Electoral, que le garantizó varias senadurías, varios procesos victoriosos al PLD, tanto en las congresionales, municipales como presidenciales, que en el 2012 a las 7 de la tarde, estando todavía los colegios llenos de votantes, tiró un primer boletín dando ganador a Danilo Medina. Y que amplió la votación y que es el primer funcionario público de América Latina y del mundo que le cancelan un visado en sus funciones, en su despacho y también de manera pública, que no se guardó ni siquiera el protocolo diplomático, cancelándole sus 2 visados. Y ese es que anda ahí también enarbolando su identificación con la pobreza, cuando no han podido justificar de qué han vivido y de qué han hecho esta vida tan placentera. Y está también el señor Fernández, que fue un funcionario de segunda o tercera categoría en los gobiernos del PLD, pero que fue en la gestión de Maldonado el jefe de gabinete de esa gestión. Pero tan solo con verle el cutis, la dermis, ¿verdad?, en su rostro, usted podrá apreciar que hace rato que salieron de la pobreza, que hace rato que no conocen ese tipo de calamidad que vive un gran porcentaje del pueblo dominicano, que el PLD dejó ahí por 20 años que estuvo gobernando. Y también que hoy ellos vaticinan que podrían ser los salvadores y sacarlo a flote. Ahí hay también una posición de Temístocles, porque es lo mismo. Fuerza del Pueblo, PLD, es la misma idiosincrasia, son la misma gente que manejaron 20 años este país de manera indolente, donde pensaron solo en la marca PLD, donde lo politizaron y lo PLDizaron todo, que es el desmonte que está haciendo ahora Luis Abinader y el PRM. Y yo no quisiera aquí parecer un cuadro político, jamás en la vida. Yo quisiera aquí parecer un comunicador objetivo y que las críticas que yo tenga que hacérselas al gobierno, al PRM y también a Luis Abinader, tenga que hacerla, porque es un deber y porque es una convicción y porque es también una ética. Ahora, por aquello de lo que lo puedan señalar a usted como allegado al gobierno o parte fundamental de un partido de gobierno, usted no se puede callar esto, porque sería someterse al chantaje. Como dice Temo, que en los gobiernos del PLD la clase media superó a los pobres. Dice Temo que en un año, en 18 meses que tiene Luis Abinader, o sea, esa clase media tuvo un proceso retroactivo, que es lo que lleva a estas condiciones de pobreza y los focos de contaminación de pobreza que hay. Quiere decir que todas esas torres y todos esos proyectos habitacionales privados y públicos, ya los que estaban ahí viviendo no viven, porque son los que se han tenido que devolver a las márgenes de los ríos y a las cañadas y a la pobreza extrema que dicen ellos que vive el país. Pero fue que se adaptaron tanto a ver el progreso de sus compañeros que ellos no han tomado en cuenta que el crecimiento del que ellos hablan fue de la estructura PLDista, fue de los allegados al PLD, fue la consolidación
por 20 años de un partido que solo gobernó para sus colegionarios, ¿verdad? Sus adeptos, para cambiar la palabra y decirla de manera correcta. Entonces, ese crecimiento económico que tuvo el país, que se reflejó en el crecimiento también de una gran parte de la sociedad, sigue ahí intacto. Es todo lo contrario. Lo que está tratando bajo viento y marea de hacer el presidente de la República es tratar de crear más empleo, es tratar de consolidar la economía, es tratar de sacar más gente de la pobreza, es tratar de incursionar más jóvenes a la vida productiva, es tratar de controlar esta pandemia, es tratar de lidiar con esta crisis internacional, es tratar de lidiar con esta oposición política tan feroz, es tratar de crear un mecanismo de educación que funcione para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan estar preparados para la competencia desleal que le viene con los sectores que van a pujar por los empleos que se vayan creando. Pero gracias a Dios tenemos una sociedad mancomunada, ¿verdad? Así que no es un país aislado como quisieran ellos que se visualice de manera informativa, y por eso la comunicación es tan efectiva. Yo quisiera que el señor director ponga el informe hoy del Fondo Monetario Internacional, que no tiene ni siquiera el PRM, ni siquiera tiene el gobierno, y mucho menos el presidente de la República, que responder a este tipo de acciones politiqueras, sino que son los organismos internacionales que ellos aquí legitimizaron. Porque si hay un partido y líderes políticos que legitimizaron la opinión foránea de los organismos internacionales, de las revistas y de los líderes de opinión internacional, fue el PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces ahora no pueden venir a desconocer este tipo de opinión. Señor director, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy, lunes, con relación al manejo de la economía en la República Dominicana? Bueno, parece que no lo... Ah, bueno, sí, ahí está. Él está ahí. Ahí está. Entonces, el Fondo Monetario Internacional resalta que recuperación de la economía local es real. Y si la economía se ha recuperado, ¿de qué se ha recuperado? O de la crisis y del déficit fiscal que dejó el PLD para cruzar sus reelecciones, y del manejo indecoroso de los fondos a la crisis del COVID, que todo el mundo sabe lo que pasó en los 45, 2 o 3 meses que manejó la crisis del COVID el PLD, con las licitaciones que hubo que devolver, con las denuncias de empresarios que fueron víctimas en licitaciones para beneficiar a PLDistas, en el manejo de todo lo que tiene que ver con la compra de utensilios y el manejo de los fondos públicos. Con eso fue que sucumbió la economía, y de eso es que se ha recuperado la economía dominicana. O sea que en la foto que usted mostró, donde está el expresidente de la Junta y varios funcionarios y diputados, ¿verdad? En 18 meses que todo se ha vuelto hacia atrás. Yo vi recientemente al amigo Rafael Paz montado en una yolita, por allá por la cañita, en una yolita allá en la ciénaga, para allá. Miren, señora, hay que tener, mire la foto, ahí se ve que no hay oposición. Sí, pero déjeme decirle a usted algo. Ahí no se ve a Rafael Paz, un miembro de nuestra generación que nosotros valoramos, pero que somos en opinión contrapuesta, ¿verdad? Discordante en algunos aspectos, en otros sí. Lo que usted nos señala de esa yolita y el señalamiento que él hizo, que tenía en su pulsa un role de $50,000. Eso es lo que a ellos se le olvida. En esa foto, si el señor director nos la pone también, nosotros le podemos señalar también la vestimenta que andan esos príncipes, que no son de la de cualquier mortal en este país, que son vestimentas que ante la pobreza que vive este país es una ofensa. Si usted empieza por el primero,
y le busca el linaje en el que está vestido, entenderá que ahí, en ese traje, ese es un traje que debe de pasar los 100,000 pesos en vestimenta solamente de la cintura hacia arriba, que es lo que se ve. ¿Cómo? Si usted le viera la correa y los zapatos, entonces otra cosa sería. El que luce más humilde, los que lucen más humilde ahí son los que tienen camisa, y esas son camisas que andan por los 300 a los $500 cada una. Y usted podrá llevarlo entonces al peso dominicano. Y el otro, entonces, anda igualito que el primero. Entonces, la mesa que se le está sirviendo a esos señores ahí, usted tendría que pedirle que le enseñen el voucher de la tarjeta de crédito o de la cuenta que pagaron, para que ustedes vean si son mortales y si son los paradigmas de verdad para luchar, identificarse con lo que sí han padecido esta crisis, y la crisis sobre todo moral con que se manejó este país, la crisis de saqueo con la que se manejó este país. Tú sabes que hacer política es un ejercicio digno. Lo que tú no puedes hablar mentira, ni decir cosas que la gente la vea un poco estrambótica. Porque yo, honestamente, si el presidente Abinader le tocó manejar una crisis y después se adherió a otra crisis. Con la adhesión del caso de Ucrania, es una situación que se agrega. Y el presidente ha sabido timonear las cosas. Ha sido crisis tras crisis. Sin embargo, los vientos favorables que ellos tuvieron, lo aprovecharon para desfalcar el Estado. Esa es la realidad, y vivir un estado de confort que le pasó al PLD el punto cuando ya los borrachos están bien calientes y traen la cuenta y todo el mundo se mata por pagar. Entonces, porque había un estado de bonanza que ellos vivieron, que, oye, eso es incalculable. Ahí hay gente que no puede mostrar de cómo ha vivido en los últimos años. No lo puede hacer. Y hay que tener cuidado, porque no se le puede hacer ese señalamiento, porque según una magistrada ahí de Ciudad Nueva, hacer ese tipo de señalamiento a figuras públicas que andan trazando pautas morales aquí, usted peca de la malversación, no, sino de difamación. E injuriarlo, porque parecería que también que cuentan con la bendición del manto de la justicia, que gente aquí tú no le puedes cuestionar ese tipo de cosas, y sin embargo tú estás aquí dispuesto a todo tipo de cuestionamiento y no tiene ningún deparo en dar las explicaciones que tenga que dar. Finalmente, señores, ya para terminar el programa, y con él nos vamos con la última pausa, el PRM hizo ayer su convención, una muestra ahí de madurez política, de unidad. Salió, como se esperaba, ratificada la plancha unitaria que llevó la dirección de ese partido. El pataleo es normal en este tipo de procesos. Hay gente ahí que el PRM tiene que empezar ya a ponerlo en observación, que están en maridaje con los enemigos. El enemigo se saca de adentro y se identifica y se deja para confrontarlo desde la acera del frente. Usted no puede tener quinta columna, usted no puede tener ahí elementos divorciados de la mayoría. La mayoría no se somete a la minoría. Entonces, el chantaje que está siendo víctima el PRM con relación a que Danilo lo va a perseguir, con relación a reuniones con enemigos del partido de manera pública y desafiante, con relación a la voz discordante de la posición del partido, con relación a los disturbios a lo interno de la base de ese partido. Ya esos son elementos para llamar a un consejo disciplinario a quienes perpetran este tipo de comportamiento, y sencillamente o se someten a lo que es los dictámenes de la mayoría, que es la democracia, o usted lo saca, lo aparta de lo que es la institución y lo identifica ante sus electores, sus militantes, como personas contrarias o enemigas de la institución como espíritu de cuerpo. Y San se acabó. Usted va a vocear, usted va a operar, opere desde allá, opere de quien es su líder, a quienes son los intereses que usted responde, pero
si el partido le permite que bajo la protección del manto, de la sigla y de los símbolos de ese partido, se cree confrontación estériles que solamente le hace daño a las aspiraciones del partido, entonces no merecen ostentar el poder, ni merecen tampoco que el pueblo los ratifique para dirigir las cosas públicas. Así es, el PRM ayer muestra de madurez política. José Ignacio Paliza, presidente nueva vez del PRM, doña Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta, Nelson Arroyo, vicepresidente, Eddie Olivares, vicepresidente, Carolina Mejía, secretaria general, los subsecretarios son la senadora Lía Díaz de Asua, Kelvin Cruz, el alcalde de La Vega, y Jean Luis Rodríguez es el subsecretario general. Ahí está ya conformada la dirección, las principales autoridades del PRM, además de la comisión ejecutiva. Ahora viene el tramo de los comités municipales y zonales, y pero, ahí no va a pasar nada tampoco. Sí, pero independientemente, yo quiero hacerle un llamado a esa dirección política, que por cierto, el PRM no en una corriente racista y clasista, pero el PRM también tiene que ponerle color a pueblo, a ese partido y a ese gobierno. Hay que ponerle un colorcito más quemado, y también hay que poner pelo que se peinen con raqueta, no que se peinen con saliva. Pero Nelson Arroyo. No, Nelson Arroyo está en la frontera, más blanco y más. Y Kelvin. Kelvin es una élite, pero ese no debe ser el elemento que prime. No. Debe de ser también las condiciones políticas, el liderazgo y entre otras, y la moral. La condición moral, que aquí no a cualquier carajo a la vela desacreditado, con un historial, con una cola de aquí a San Pedro de Macorís, que quiera de que venir a hacer figura política y sobre todo de que a conducir instituciones del Estado. Eso también tiene que haber un muro de contención para ese tipo de apetencia, que aquí hay gente que cree que no tiene límites. Ahora bien, el PRM tiene que sintetizar lo que significó también Peña Gómez a nivel también personal, físico e ideológico. Y esa dirección no puede ahora volver, que por eso se vieron en vilo, por eso hubo este tipo de confrontación, a un estado de confort, de volver a encerrarse en su estado de confort. Ya Paliza conoce lo que es la trayectoria de ir a buscar un cargo político, ¿verdad? Aquella vez fue Malaya, ahora tuvo que sudar, ahora él tiene que mantener ese tipo de itinerario, de contacto. Y su meta número uno ahora, en lo que falta ya a nivel de cuando entre la carrera hacia el proceso político, es insertar la dirección de ese partido en el gobierno a través del comando de campaña, que haga un inventario del comando de campaña y que haga un inventario de los empleos y los cargos públicos y que empiecen a ver quiénes tienen más de uno y quiénes no tienen nada y a quiénes se le ha dado sin merecerlo y quiénes ahí están haciendo oposición y están beneficiándose. Comunicación permanente es la tarea 1A de las autoridades del PRM y más para ayudar al presidente Abinader. Esas son lo 1A que tienen por delante. Señores, no hay tiempo para más. Mañana la cita obligada a las 2 de la tarde, esta noche en la 98.5 de Rumba. Ya los Abigail están con nosotros. Sigan disfrutando de Teleradio América.